¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de potencia, esta va a ser mi potencia útil, esta va a ser mi desperdicio, y esta va a ser mi potencia total en pocas palabras. ¿Sí? ¿Ya? O los VA, los VAR, vatios X, VA. ¿Sí? Entonces, entre más este ángulo de aquí sea más grande, ¿ya? ¿Qué va a aumentar? El desperdicio, o la corriente, o la potencia reactiva. ¿Ya? Entonces, en nuestros circuitos eléctricos lo que nos conviene es que este ángulo sea menor, lo más pequeño posible. ¿Sí? ¿Para qué? Para reducir el desperdicio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el factor de potencia o el coseno de phi, por ejemplo, cuando tenemos que nos dice que el factor de potencia es 0.86, nos dice que este es un ángulo de 30 grados. ¿Ya? Entonces, gráficamente aquí podemos poner aquí 30 grados. ¿Ya? Y nos va a decir cuál es la potencia, ¿ya? Este desperdicio de aquí. ¿Ya? Entonces, ¿esto a quién afecta principalmente? A los transformadores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aunque este desperdicio de aquí no me produzca ningún trabajo útil, me produce consumo de corriente. ¿Ya? Como vemos aquí, bueno, si aumenta este se va a reducir un poco y este va a mantener. ¿Ya? Pero en este caso la corriente va a aumentar. ¿Ya? En mi circuito va a tener un consumo mayor de corriente. Pero toda esa corriente va a ser parte de desperdicio. ¿Ya? No sé si vimos, a ver, ¿dónde estaba esa parte? Creo que estaba acá, veamos, ¿dónde estaba? Para acordarnos, creo que estaba, aquí está. Déjenme ver dónde estaba eso. Aquí vimos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando vimos transformadores vimos esta parte de aquí? ¿Ya? Aquí les decía que un motor eléctrico siempre tiene el factor de potencia. Entonces veíamos que el factor de potencia, entre más bajo sea, nos va a consumir una potencia activa mayor. ¿Ya? Perdón, una potencia aparente mayor. ¿Sí? Por ejemplo, aquí no tengo el gráfico, pero voy a dejar. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo mi transformador. ¿Ya? Con un factor de potencia de 0.75, este me da alrededor de 800 kVA. Y este es de 1000 kVA. ¿Sí? Entonces, en este caso, si mi motor eléctrico tiene un factor de potencia bastante bajo, pues kVA aumenta en mi motor. ¿Ya? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que si yo conecto otro motor, ¿ya? Si no corrijo el factor de potencia, ¿qué pasa? Aumento esto y ya estoy sobrepasando la capacidad de mi transformador. Entonces, el que sufre es el transformador. En cambio, si yo mejoro el factor de potencia por lo menos a un 0,90, ¿ya? Se va a reducir los kVA de consumo. ¿Sí? Entonces, la potencia aprovechada por mi motor es mejor. ¿Sí? Entonces, los problemas de un bajo factor de potencia: mayor consumo de corriente, aumento de la pérdida de conductores, sobrecarga de transformadores, generadores y líneas de distribución, incremento de las caídas de voltaje.
Los problemas económicos de incremento de la facturación eléctrica por mayor consumo de corriente. Y penalización de hasta un 120% del costo de la facturación. Entonces, la empresa eléctrica multa cuando no hay una corrección del factor de potencia. Si una empresa tiene un factor de potencia bajo, la empresa eléctrica viene y le dice que le va a multar. ¿Ya? En la normativa está que el factor de potencia mínimo aquí en el Ecuador debe ser de 0.92. ¿Ya? Entonces la empresa eléctrica hace sus cálculos, sus medidas y ve que cuánto es el factor de potencia. O le dice, ¿me vas a dañar mi transformador? Te voy a multar si no haces la corrección del factor de potencia. ¿Ya? Entonces los beneficios de corregir el factor de potencia: disminución de las pérdidas en conductores, reducción de las caídas de tensión, aumento de la disponibilidad de potencia de transformadores, líneas y generadores, incremento de la vida útil de las instalaciones, reducción de los costos por la facturación eléctrica, beneficios económicos y eliminación de la carga por bajo factor de potencia. Entonces, ¿cómo se hace la corrección de un factor de potencia? ¿Ya? Entonces, como vimos, teníamos circuitos, ¿ya? Los circuitos inductivos, que el desfase era de 90 grados. Entonces nosotros utilizamos un circuito capacitivo. ¿Para qué? Para reducir ese ángulo. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un cálculo nosotros aquí. A ver, uno de los motorcitos de aquí.